Good morning. Buenos días. It's a real joy to be here, Es una grande alegría el poder estar con ustedes en esta mañana. and I'm honored and grateful to be able to preach God's word this Y yo morning to estoy you. muy contento de poder predicar la palabra del Señor en esta ocasión. Please take your Bible and turn to Titus chapter 2. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. As you're turning there, Mientras lo buscan, I'd like to share with you a burden I have as I look around at churches. quiero compartir una carga que hay en mi corazón cuando yo miro alrededor de las iglesias. I'm noticing this growing trend Yo estoy viendo este mover dentro de las iglesias, esta corriente, for churches to pursue donde las iglesias tratan de perseguir, only one generation in the church. muchas veces tratan de perseguir solamente a una generación dentro de la iglesia. I see this in two main ways. Yo veo esto de dos formas. The first is in old established historic churches. Una de las maneras en que vemos esto es cuando hay iglesias que ya llevan años de estar establecidas. Many of them are in decline and have been for many years. Muchas de estas iglesias se encuentran en declive y llevan así muchos años. And they typically have the older generation in them. Casi siempre estas iglesias están compuestas por una generación de mayor edad. But then I see church plants, Pero luego veo plantaciones de iglesias nuevas and some of them are pursuing a certain kind of person, y muchas de estas plantaciones nuevas están tratando de alcanzar a un grupo específico de personas. and oftentimes it's of the same age group Y muchas veces es un grupo de una edad en específico and the same race. y de la misma raza. They want to try to find as many people Ellos quieren tratar de encontrar a la mayoría de personas just like them que sean tal y como ellos son, who like the things they like que les gusten las cosas que ellos les gustan and look like them. y que se parezcan a ellos. And I've noticed something about these two Y churches. yo he notado algo de estas dos iglesias distintas. They have something strikingly in common. Ellos tienen algo en común que es muy, muy, muy crucial. They both think the hindrance to their ministry Ambos piensan que son de impedimento a su ministerio. is the other. Es el otro grupo. So the older generation thinks the younger generation will be unhelpful in their church. Así que la congregación que consiste de personas de mayor edad piensan que la generación más joven puede ser problemático de impedimento para ellos. And younger generation with a vibrant church plant Y muchas iglesias jóvenes que están creciendo thinks the older generation will just drag it. piensan que si alcanzan a esos grupos de mayor edad, eso va a atrasar el proceso de crecimiento. But I want to submit to you this morning Pero yo quiero someter ante ustedes en esta mañana that the Bible gives an entirely different understanding of the que la church. palabra de Dios tiene un entendimiento totalmente distinto de esta realidad. And there's this amazing picture of what the church is to be Y hay una pintura o una fotografía hermosa that we find in the whole chapter of Titus que 2. nosotros podemos encontrar en esta carta de Tito de cómo debe lucir una iglesia. I realize you're going through Titus in Bible study, Yo reconozco que ustedes están estudiando el libro de Tito en su estudio bíblico en la semana, but I still wanted to preach this passage pero yo como quiera quería predicar de este pasaje, because as a young church plant, porque como una iglesia joven que está comenzando, it's important to be reminded es muy importante que seamos recordados of what God wants you to be as a church. de lo que Dios quiere que ustedes sean como iglesia. Before we read Titus 2, Antes de que leamos el pasaje de Tito capítulo 2, let me give a bit of context for you. yo quiero darles un poquito de contexto. The book of Titus, El libro de Tito, these 3 chapters, estos 3 capítulos, Paul is writing to Titus, Pablo le está escribiendo a Timoteo. his young pastoral protege, Esto era un pastor joven que había sido discipulado por el apóstol Pablo. and he tells us at the very beginning of this book Y él lo dice al principio de esta carta. that he's writing to tell Titus how to establish churches in Crete. Él está escribiendo a Tito para que él sepa cómo establecer iglesias en la ciudad de Creta. And the first thing he mentions is who should qualify for leadership. Y lo primero que él le dice es quiénes son aquellos que pueden cualificar y estar calificados para el Who ministerio. are the pastors supposed to be?
¿quiénes se supone que sean los pastores de estas iglesias? And what is their role? ¿Y cuál es el rol que ellos juegan en estas iglesias? They're to exhort in sound doctrine Ellos deben exhortar en la sana doctrina and to refute those who contradict y it. ellos deben refutar a aquellos que contradicen la sana doctrina. And then he warns against those who they're to protect them Y from. luego les hace una advertencia acerca de tener cuidado con cierto tipo de personas. There are these imposters he warns them Hay about. algunos impostores de los cuales él les advierte. If you look at chapter 1, verse Si 16, ustedes se fijan en el capítulo 1, versículo 16, he says these people profess to know God, dice el pasaje bíblico que estas personas profesan conocer a Dios, but deny him by their deeds. pero lo niegan con sus obras. And then he comes to Titus chapter 2, Y luego llega a Tito capítulo 2 and we see the main purpose of the book of Titus y nosotros entonces podemos ver el propósito principal de la carta de Tito. is to clearly declare what the gospel Es is, para declarar de una manera clara cuál es el evangelio. and that the gospel of Jesus will affect the way we live our Y lives. que el evangelio de Jesucristo va a afectar la manera en que nosotros vivimos. And this letter is this beautiful weaving in and out. Y esta carta es una carta muy hermosa porque se entrelaza una con otra. And he says, this is what the gospel is. Y esto es lo que el evangelio es. And this is how it should cause you to live your life. Y esta es la manera en que debe causar que tú vivas tu vida. And then this is the hope of the gospel. Y esta es la esperanza del evangelio. And this is how it should cause you to live your Y life. esta es la manera en que debe causar que tú vivas. And we see this in Titus chapter 2. Y nosotros vemos esto en Tito capítulo 2. But he switches to something else in Titus chapter 2. Pero también él hace un cambio en este capítulo 2 de Tito. Instead of warning against the rebellious men he describes in chapter 1, En vez de simplemente hablar de estos rebeldes e impostores que él describe en el capítulo 1, he begins to instruct the followers of él Jesus comienza a instruir a aquellos siervos de Jesucristo how they should live their life. cómo ellos deben vivir su vida. So let's read this together. Así que yo quiero que leamos esto juntos. And as we do that, Y mientras lo hacemos, I want you to be reminded yo quiero que tú seas recordado that regardless whether it's a church plant que independientemente de que sea una plantación de iglesia or an 80-year-old church like I o pastor, una iglesia que tiene 80 años de existencia como la que yo pastoreo, God's design for the local el church diseño de Dios para la iglesia local is the same for all es churches. la misma para todas las iglesias. I'm going to ask Jorge to read the whole chapter in Spanish. Vamos a leer todo el capítulo de Titos capítulo 2. So if you just read along in English for those who read in English. Así que pueden seguirnos ahí con su vista. Dice así la palabra del Señor: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. If you're taking notes, Si está tomando notas, let me encourage you to write this sentence down. quiero animarte a que escribas esta oración.
God's design for the local church El diseño de Dios para la iglesia local is a diverse, es una iglesia diversa, multi-generational multigeneracional, local church. iglesia local. God's design for the local church is a diverse, multi-generational local church. El diseño de la iglesia local, el diseño de Dios para la iglesia local es una de diversidad y multigeneracional. And it doesn't matter what kind of church it is. Y no importa qué tipo de iglesia sea, It doesn't matter where the church no is. importa dónde se encuentre. This is God's design for the church around the world. Este es el diseño de Dios para la iglesia en cualquier parte del mundo. Titus chapter 2 is divided up into two main parts. Titos capítulo 2 está dividido principalmente en dos partes. The first part is in verses 1 through 10. La primera parte se encuentra en los versículos 1 al 10. The second part is verses 11 through 15. La segunda parte se encuentra en los versículos 11 al 15. Verses 1 through 10 Versículos 1 al 10 describe the different kinds of people describen los diferentes tipos de personas that Paul is assuming is in every church in Crete. que Pablo está asumiendo que se encuentran en cada una de las iglesias que se encuentran en Creta. In verses 1 through 10 describe the roles Y en los versículos 1 al 10 se describen cuáles son los roles de esas personas that these different groups are to play. que cada uno de estos grupos se supone que lleve a cabo en el contexto de la iglesia local. Verses 11 through 15 Y en los versículos 11 al 15 demonstrate what the gospel is. demuestra qué es el evangelio. And it demonstrates what transforms these different groups. Pero también muestra cuáles son aquellas cosas que deben transformar a estos grupos, To empower them to do what he instructs in verses 1 through 10. el cual les da el poder para que ellos puedan llevar a cabo lo que Él les está instruyendo. In other words, it's really important when we see instruction in the Bible Es bien importante cuando nosotros vemos instrucciones en la Biblia, that we don't conclude the way that we do them que nosotros no concluyamos que la manera en que nosotros lo hacemos, is to grit our teeth, try really hard, and do it in our own que power. nosotros cerremos nuestros puños, apretemos nuestros dientes y tratemos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. The only way we're able to obey God's word La única manera en que nosotros podemos obedecer la palabra de Dios is through the Spirit of God dwelling in es a us. través del poder y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. For those who have placed their faith and trust in Para Christ aquellos que han puesto su confianza en Cristo and are being changed by that y están Spirit. siendo cambiados por ese Espíritu Santo. They live knowing they have been forgiven of all of their sins. Ellos saben que han sido perdonados de todos sus pecados And it empowers us to do these things. y les da el poder para que ellos puedan hacer estas cosas. There's also an important thing we need to see in this passage. Hay otra cosa muy importante que nosotros necesitamos ver en estos pasajes. Paul is not instructing 4 different churches here. Pablo no le está dando instrucciones a 4 iglesias distintas. He's not talking about churches made up of just young people Él no le está hablando a una iglesia que está constituida solamente de personas jóvenes or just older people o a lo mejor personas de mayor edad or maybe a church of bondslaves and then a church of masters. o a lo mejor a una iglesia que está constituida solamente de siervos y amos. Paul is writing to Titus Pablo le está escribiendo a Tito assuming all of these people are in every church. asumiendo que cada uno de estos grupos de personas se encuentran en esta iglesia. Because he doesn't say, hey, if there are old people in the church, Porque no le está diciendo, oye, por si casualidad tienes personas mayores en tu iglesia, then tell them to do this. diles que hagan esto. He assumes they're all there. Él asume que todos estos grupos se encuentran presentes. The transforming power of the gospel El poder transformador del evangelio is displayed through the presence of all of these different people. es manifestado a través de la presencia de cada uno de estos grupos en la iglesia local. All together in one church. Todos juntos en una sola iglesia. Let me break these down into 3 main groups. Yo quiero poder separar estos grupos en 3 grupos principales. So take your eyes to verses 1 through 10. Así que quiero que vean los versículos 1 al 10. The power of the gospel is displayed El poder del evangelio es manifestado through the presence of old and young. a través de la presencia de los ancianos y de los jóvenes. Look at verses 2 and 3. Miren lo que dice los versículos 2 al 3. The older are clearly told to teach and train the younger. Dice que los ancianos deben entrenar a los más jóvenes. We find the younger mentioned in verses 4 through 8. Nosotros vemos entonces la instrucción hacia los jóvenes en los versículos 4 en adelante. In verse 4, it's directly said of older women.
En los versículos 4 se está dirigiendo específicamente a las mujeres ancianas And it is implied in the way it talks about the older men to the y younger está men. implícito también la manera en que los hombres ancianos se deben comportar. Paul is even modeling this as he's writing to his young protege. De hecho, Pablo está modelando esto al él referirse directamente hacia su discípulo Tito, That there are old and young in the church, que hay personas ancianas y jóvenes en la iglesia. and the older are to teach and train the Dice younger. que los ancianos deben entrenar y cuidar a los más jóvenes. Here's a second group that displays the gospel. Hay un segundo grupo que manifiesta el evangelio en una iglesia local. There are men and women. Hay hombres y hay mujeres. Don't miss how scandalous that was in the first century. No pierdan de perspectiva lo escandaloso que era esto a realidad. Women were considered second-class citizens Las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda categoría until the church is formed and women are seen as equally valuable as hasta que men. la iglesia fue formada y se le comenzó a dar el lugar de igualdad a la mujer dentro de la iglesia. And Paul is assuming women are there, not just men. Y Pablo está asumiendo que no solamente hay hombres, sino que también hay mujeres ahí. And they have important roles in the church. Y que ellos tienen roles importantes dentro del contexto de la iglesia local. Notice in verses 1 through 10, Miren lo que dice los versículos 1 al 10. there are unique, distinct roles for men and women. Hay roles distintivos y específicos para cada uno de estos roles. And if we dug into these instructions deeper, Y si nosotros profundizamos en cada una de estas instrucciones, the instructions vary to men and women las instrucciones varían de hombre a mujer. that reflect there seems to be different kinds of sinful struggles. Y esto refleja que hay ciertas luchas con el pecado que son distintas entre unos grupos y otros. There's possibly ways men struggle with sin that women don't as much. Hay formas en que los hombres luchan con el pecado que no es igual a cómo las mujeres luchan. And then there's ways women struggle with sin and ways men maybe do Pero not. también hay áreas pecaminosas en las mujeres que ellas luchan que no son iguales a las luchas que tienen los We hombres. even see that rooted in these instructions. Nosotros lo vemos en la raíz de estas instrucciones. Because he's explaining to them how to live your life in the power of the gospel. Porque Pablo está mostrando cómo vivir el evangelio y cómo el poder del evangelio les ayuda a vivir su vida. Here's the third group mentioned: Miren el tercer grupo que él menciona aquí. slaves and masters. Dice siervos y amos. Look down at verses 9 and 10. Miren los versículos 9 al 10. Bond slaves are given specific instructions Los siervos se les da unas instrucciones específicas to submit to their masters de que se sometan a sus amos and how to do that in a godly manner. y cómo deben hacer eso y pueden hacer eso de una manera piadosa. This is a different kind of relationship in the first century. Esto es una relación muy distinta que se llevaba a cabo en el primer siglo. There's not a great equivalent in our modern day, Hoy en día a lo mejor no hay un equivalente igual a ese contexto. but probably the closest thing that we have to Pero yo compare creo que it lo más cercano que nosotros tenemos a esta realidad y a ese contexto is the relationship of a boss and an employee. es la relación que tiene un empleado con su jefe. But there's something more to this relationship in the first century. Pero hay algo mucho más allá que esta simple relación que vemos del primer siglo. There were issues wrapped up in social economic diversity, Habían todo tipo de situaciones socioeconómicas en este contexto. issues of prejudice on several levels here. Habían situaciones de prejuicio entre los grupos. Here's the point of verses 9 and 10 for us. Miren el punto de los versículos 9 al 10 para nosotros. The rich and the poor were together in the same church. El rico y el pobre estaban juntos en el mismo contexto de la iglesia local. The somebodies and the nobodies were in the same church. Los que eran alguien y los que a lo mejor no eran nadie para la sociedad estaban juntos en el contexto de una iglesia local. The least and the greatest were considered to be in the same church Los together. mayores y los menores estaban juntos en el contexto de una iglesia local. So Paul assumes all these are present, Así que Pablo está asumiendo que todos estos grupos están presentes. and he's instructing the men and the women and the old and the young Y él les está instruyendo tanto a los hombres como a las mujeres, como a los ancianos y los jóvenes, to conduct themselves in a certain way a que se conduzcan de cierta manera that magnifies the transforming power of the que gospel. pueda magnificar el poder transformador del evangelio en sus vidas. Why is this? ¿Por qué esto es así? It is impossible for these groups to come together Es imposible de que estos grupos puedan
unirse and to love each other y que puedan amarse unos a otros and to want to be with each y other que puedan querer estar unos con los otros and to invest in each other's y que lives. puedan invertir en la vida de cada uno. Apart from, Aparte de, look at verses 11 through 14. miren lo que dice los versículos 11 al 14. Apart from the grace of God appearing and bringing salvation. Aparte de la gracia de Dios que se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Jesus Christ came to earth Jesucristo vino a la tierra and he gave himself for us. y Él vino y se entregó y entregó su vida por nosotros. Look down at verse 14. He laid down his life Pero miren lo que dice el versículo 14. Dice que Él entregó su vida on the cross, bearing the wrath of God for our sins, en la cruz, soportando la ira de Dios por nuestro pecado, that he might redeem us. para de esta manera poder redimirnos. Look at verse 14. Miren lo que dice el versículo 14. And purify for himself a people of his own possession, Dice, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, zealous for good deeds. celoso de buenas obras. The good deeds do not save us. Las buenas obras no nos salvan, Only faith in Christ saves us. solamente fe en Cristo nos salva. But we are saved to then display the gospel Pero nosotros somos salvos para poder manifestar el evangelio a través de nuestras vidas, through our behavior, a través de nuestra conducta. the good deeds that he mentions Las here. buenas obras que él menciona aquí. What are those good deeds? ¿Cuáles son esas buenas obras? Look back up at verses 1 through 10. Veamos nuevamente los versículos 1 al 10. It's when old and young, Es cuando tanto el anciano como el joven, and men and women, tanto cuando los hombres y las mujeres, and slaves and y masters cuando los siervos y los amos conduct themselves in the ways that verses 1 through 10 se explain. conducen de la manera en que Pablo describe en los versículos 1 al 4. And do you see that through these instructions, Pueden ver que a través de estas instrucciones Paul gives God's design for Pablo the le local está church? dando la visión de Dios de cómo debe ser la iglesia. Any church, Cualquier iglesia. every church around the world, Toda iglesia en todo el mundo. a diverse, multi-generational Una iglesia diversa y multigeneracional. group of people that display the gospel Personas que puedan manifestar el evangelio a través de sus vidas. through, A través de, verse 12, versículo 12, denying ungodliness and worldly desires, dice, negando la impiedad y los deseos mundanos, and live sensibly, righteously, and godly in the present age. vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Do you see how this passage works together? Pueden ver cómo estos pasajes se relacionan y trabajan juntos. Verses 1 through 10 Versículos 1 al 10 happen because of 11 through 14. suceden por lo que dicen los versículos 11 al 14. So what I'd like to do for the remainder of our time, Así que lo que yo quiero hacer en lo que nos queda de tiempo, I want to give 5 ways yo quiero darle 5 formas a faithful local church en que una iglesia fiel can pursue to be a diverse, multi-generational puede church. perseguir intencionalmente ser una iglesia multigeneracional. Whether it's this church Independientemente de que sea esta iglesia or another church that you're coming from, o cualquier otra iglesia de la cual a lo mejor usted venga. these 5 ways will allow you to do Estas that. 4 formas te van a ayudar a poder alcanzar este objetivo. Number 1, Número 1, older are to seek and mentor the younger. los ancianos deben buscar y mentorear a los más jóvenes. For those who are of the older generation here, Para aquellos que a lo mejor nos acompañan en esta tarde que son tal vez de mayor edad, as someone who has pastored a lot of elderly people, alguien que ha tenido la oportunidad de pastorear a personas de mayor edad, I've learned one of the great frustrations of their life yo he encontrado que una de sus mayores frustraciones en la vida is the way they served the church for decades es la manera en que ellos han servido a la iglesia local por años, in all kinds of different ways. en muchas formas distintas. But physical struggles have come into their life, Pero ahora diferentes luchas con sus cuerpos y físicas han llegado a su vida and they're unable to do what they used to y ya do. no pueden hacer lo que antes solían hacer. And they begin to question whether they can
offer anything to the y church. comienzan a cuestionarse si ellos tienen algo que ofrecerle a esa iglesia local. But I want you to see that Paul outlines a very valuable way Pero yo quiero que ustedes vean la manera en que Pablo describe cómo de forma muy valiosa that older members in the church can have a very valuable role in the church. que las personas de mayor edad, ancianas en la iglesia, tienen un rol muy importante en la iglesia local. And that is to teach and mentor the younger. Y esa es la de buscar y mentorear a los más jóvenes. So how do you do that? Pero ¿cómo se hace esto? Be available for the younger members in your church. Esté disponible para que los jóvenes puedan tener acceso a ti. Invite them over to your home, spend time with them. Invítalos a tus casas para que pasen tiempo contigo. Get together, read scripture, and pray together. Júntense y lean las escrituras, oren juntos. Take an interest in them and pursue them. Trata de buscar qué cosas les interesa y trata de ser intencional en tu acercamiento con ellos. Ask them how to use your phone. Pregúntales cómo pueden usar tu teléfono. That'll be a good way to start a conversation. Eso es una manera muy útil de comenzar una conversación. If you don't think you have anything to offer the younger Si generation, tú piensas que no tienes nada que ofrecerle a la generación más joven, I want you to know I think you're wrong. yo quiero decirte en esta mañana que But more estás important- equivocado, pero but- mucho más importante. Sorry. You're doing great. I'm sorry, I'm trying to jump in too fast. Even more importantly, Paul disagrees with you. Pero mucho más importante que yo, el apóstol Pablo, esté en desacuerdo contigo. Paul says you have a very valuable role. Pablo dice que tú tienes un rol muy importante. And I want to encourage you to embrace that. Y yo quiero animarte en esta mañana que tú abraces esa realidad. And if you seek to pursue the younger Y si tú eres intencional en buscar a la generación más joven and they don't respond well to you, y ellos no responden de manera positiva ante ti, well, we're young and foolish. You need to teach us tú that we tienes need que you. entender que somos jóvenes, necios, torpes y que necesitamos ser enseñados. Did you notice I put myself in the younger crowd just then? ¿Vieron que me incluí a mí mismo en esa generación joven? Number 2, Número 2. the younger are to learn from and care for the older. Los jóvenes deben aprender de los mayores y cuidar de los mayores. This is also clearly outlined in Titus chapter 2. Esto está descrito de una manera muy clara en este pasaje de Titos 2. And there's a lot of younger folks here today. Y aquí hay muchos jóvenes en el día de hoy. And I want to challenge you Y yo quiero retarte en esta mañana to seek out the older men and women. a que busques intencionalmente relaciones con las personas de mayor edad en tu congregación. Go sit at their feet, Siéntate con ellos, listen and learn from them. escucha de ellos y aprende de ellos. Your first sinful response about this Tu primera reacción pecaminosa ante esto is for you to think they have nothing to offer you. es pensar que ellos no tienen nada que ofrecerte. About 5 years ago, Hace como unos 5 años atrás, I buried one of the dearest members of our church I've ever had. yo tuve que enterrar a uno de los mejores miembros que tuvimos en nuestra iglesia. Her name was Tilly Roberts. El nombre de ella era Tilly. She was 3 months short of her 107th birthday. Tilly Roberts estaba a 3 meses de cumplir 107 años. And she was such a joy and blessing to me as a Y pastor. ella era una bendición para mí como pastor. She had this quick wit and humor she had her whole life. Ella tenía esta alegría y perspicacia todo el tiempo. She remembered things about my own children I had forgotten. Ella se acordaba de cosas de mis niños que yo me había olvidado. Now, there's something important for you to know about Tilly. Ahora hay algo muy importante que tú necesitas saber de Tilly. She didn't teach me anything about the atonement. Ella no me enseñó nada acerca de la expiación de Cristo. In our conversations, she didn't change my end times views. En nuestras conversaciones ella no cambió mi escatología de los últimos tiempos. But I learned a whole lot from Tilly Pero yo aprendí mucho de Tilly about life, acerca de la vida, about marriage, acerca del matrimonio, about walking with the Lord faithfully in suffering. acerca de cómo caminar fiel con el Señor.
This woman was widowed at 60 years old Esta mujer había enviudado cuando tenía 60 años and never remarried. y nunca se volvió a casar. She lived an entire life as a widow. Ella vivió el resto de su vida como una viuda And she had some incredible insights into life. y ella tenía una capacidad muy profunda acerca de la vida And I learned so much from her. y yo aprendí tanto de ella. Raise your hand if you have ever heard of the restaurant Cracker Barrel. Levanten las manos, ¿cuántos de aquí han escuchado el restaurante Crackle Barrel? Let me describe it to you if you've never heard of this restaurant. Quiero describírselo si a lo mejor usted nunca ha ido. Is there one in Puerto Rico? I was No? curious. Okay, no, there's not. Okay. Yeah. It is known as a very southern country restaurant in the United Es States. reconocido como un restaurante muy sureño del área sur de los Estados Unidos. So one of the things I used to do years ago, Así que una de las cosas que yo hacía hace muchos años atrás, there was a group of elderly widows. había un grupo de viudas que eran ancianas de nuestra congregación. They were unable to drive anymore. Ellas no tenían la capacidad de poder manejar. I would borrow my wife's van, Así que yo le pedí a mi esposa su van prestada, drive and pick them all up, las buscaba todas ellas and take them to lunch somewhere. y me las llevaba a almorzar a algún sitio. And they always wanted to go to Cracker Barrel. Y siempre querían ir a Crackle Barrel. So that's where we went. Así que ahí fue que siempre íbamos. And as we're sitting waiting for the food, Y mientras estábamos ahí sentados esperando por la comida, Tilly pointed something out to me I had never seen before. Tilly me mostró algo que yo nunca había visto. There are these creepy antique farming tools hanging on the wall. Hay un montón de artículos antiguos, un poco misteriosos, colgando en las paredes. I think I was trying to forget they were there Yo creo que yo estaba tratando de olvidarme o ignorar que estaban ahí, because I had no idea what they were. porque yo no tenía la más mínima idea de qué eran. And as we waited for our food, Pero mientras nosotros esperábamos por nuestra comida, Tilly, who grew up on a farm Tilly, que había crecido en una granja and who's old enough to remember when there weren't any cars, y que tiene la edad suficiente para recordar cuando no habían carros, started talking me through what every one of those farming tools were. empezó a describirme y explicarme qué significaba y cómo se usaban cada uno de esos artículos. She was like 102 years old at this time Ella tenía como 102 años cuando and eso. still knew what every single one of those Y tools were. todavía sabía para qué se utilizaban cada una de esas herramientas. Do not miss what the older generation might No teach you. pierdas la oportunidad de conocer lo que las personas de mayor edad te pueden enseñar. Ways to connect with you. Formas de cómo conectar contigo. Some of those things will be spiritual nature, Algunas de esas cosas serán de carácter espiritual, maybe not so spiritual, algunas no serán tan espiritual, with some other things. con algunas otras cosas, But they have things to teach you about pero life. tienen cosas que enseñarte a ti. And that's Paul's intent in here for the older generation, Y esa es la intención de Pablo aquí, de la generación más anciana, to help you walk with que Jesus puedan ayudarte a caminar con Jesús and learn about things they know that you y que don't. puedas aprender de cosas que tú no sabes. I would encourage you to pursue the older, Yo también te voy a animar a que tú seas intencional en tu búsqueda en tener relaciones con personas de mayor edad, because you may not realize this as a younger person. porque a lo mejor tú no estás consciente de esta realidad como persona joven. One day when they're gone, Un día cuando ellos no estén, you will regret not having found vas these a things arrepentirte el no haber sido intencional en buscar estas relaciones and learned from them. y haber aprendido de ellos. Number 3, Número 3, remember this is how you can display recuerden que esto es como tú puedes demostrar this kind of diverse local church. este tipo, cómo tú puedes manifestar o ilustrar este tipo de diversidad en la iglesia local. Number 3, be content driven with music. Número 3, esté satisfecho o intencional con el estilo de música. My first 8 years of ministry Mis primeros 8 años en el ministerio pastoral was spent primarily at larger churches, fue principalmente en contextos de iglesias muy grandes, serving as an associate pastor sirviendo como un pastor asociado in the music ministry. en el ministerio musical.
And I learned a lot of interesting things serving in that Y context. yo aprendí muchas cosas interesantes sirviendo en ese contexto. I was involved in churches that were not primarily focused on preaching the word. Yo estuve envuelto en iglesias que lamentablemente su enfoque no era la predicación de la palabra. But in these churches, the music drove the church. Pero en estas iglesias la música era lo que dirigía todo lo que sucedía en la iglesia. And the church was built on the music Y la program. iglesia fue fundada y establecida con fundamentos únicamente musicales. And here's one of the things I was taught in those Y churches. esta fue una de las cosas que a mí me enseñaron en este tipo de iglesias. If you want a type of person in the Si church, tú quieres a un tipo o un grupo específico de personas en tu iglesia, you want a certain age of person in the tú church, tienes que y tú quieres llegar a cierto grupo de personas de ciertas edades en tu iglesia, then we need to do songs that they like tú tienes que entonces producir canciones que a ellos les gusten in the way that they like y them. la manera en que a ellos les gusta. But I learned something very interesting in this environment. Pero yo aprendí algo muy interesante en este ambiente. When you try to focus on music style Cuando tú tratas de concentrarte en estilos de música to reach just one group, para alcanzar a solamente un tipo de grupo de personas, you alienate the rest of the tú estás groups. simplemente rechazando y aislando a todos los demás grupos. And we do not teach everybody in the church Y nosotros no le estamos enseñando a todos en la iglesia to try to compromise our a preferences tratar de encontrar algún tipo de compromiso entre nuestras preferencias out of love for one another. con la base y el motivo del amor por unos a los otros. So here is something I'm convinced is a lie. Así que yo tengo algo que yo creo firmemente que es una mentira. Younger folks will not come to your church Hay una mentira por ahí que dice que los jóvenes no van a venir a tu iglesia if the music isn't hip, cool, and si contemporary. la música no es entretenida o contemporánea o bastante hip. And I know there's many young folks here today, Y yo sé que hay muchos jóvenes aquí, so feel free to push back on me later on así this. que luego pueden hablar conmigo y confrontarme acerca de esto. When I came to my church almost 16 years ago, Cuando yo llegué a mi iglesia hace 16 años atrás, the average age of the church was about 80 years old. el promedio de las personas en mi iglesia era de edad de 80 años. So the church was made up of 70, 80, and 90-year-olds. Así que las personas en mi iglesia estaban compuestas por personas de 80 y 90 años de edad. And they sang hymns from the Baptist Y hymnal. ellos cantaban himnos del himnario bautista. About 10 years later, after I got there, Como 10 años después que yo llegué a esta congregación, the average age of those who attended the church el promedio de aquellos que asisten a la congregación was about 35 years old. era de 35 años aproximadamente. And we still primarily sang hymns out of the Baptist hymnal. ¿Saben qué? Primordialmente todavía nosotros seguimos cantando himnos del himnario. Now let me be clear about something. Ahora, yo quiero ser claro acerca de esto. I'm not at all advocating for one style of music. Yo no estoy aquí tratando de abogar por un estilo único de hacer música o de cantar música. We should be creative with music. Nosotros debemos ser creativos con la música. We should use instrumentation and be creative Nosotros with that. debemos utilizar instrumentación para crear música. We should use skilled musicians so it's done really well. Nosotros debemos utilizar a músicos diestros para poder llevar a cabo este ministerio de manera eficaz. And every church is different, so I am not saying every church needs to be the same Y in this cada regard. iglesia es distinta. Yo no estoy diciendo que todas deben ser igual. Here's my point. Pero este es mi punto. I want to challenge you Yo quiero retarlos a ustedes on how music can be a tool of unity in the en church, cómo la música puede ser un instrumento de unidad en la iglesia. not divisive as I see all over the No un place. instrumento de división como muchas veces veo. Paul is writing to Titus. Pablo le está escribiendo a Tito. He is assuming there is old and young in the same Él church. está asumiendo de que en estas iglesias hay personas de mayor edad y personas jóvenes. My encouragement to you is this: Mi ánimo para ustedes en esta mañana to not focus so much on the style of es music que no se enfoquen tanto en el estilo de la música, as much as you focus on the content of what you sing about. pero que se puedan enfocar en el contenido de lo que están cantando. Our styles and preferences divide us, Nuestras preferencias de estilos nos dividen, but truth unites pero us. la verdad nos une. So I would encourage you to use music Así que yo los voy a animar a que ustedes utilicen la música as a way to unite generations, en una forma útil para poder unificar las generaciones, unite cultures, unir las culturas.
strong biblical content in your singing que pueda haber contenido bíblico sólido en sus canciones, is what unites us in es diversity. lo que verdaderamente nos une a pesar